Bienvenidos y muy buenos días mis amigos, mis amigas. Estamos hoy en la lista de reproducción de Oficina de Consejería y Salud para presentarles un tema que yo creo que es necesario, que se llama energía calórica y rendimiento. Verán, hay dietas deficientes, totalmente deficientes, inclusive al día de hoy, no tanto ya por falta de recursos como por ignorancia. La gente no se alimenta bien y no bebe agua suficiente por ignorancia. Inclusive al día de hoy se da que la gente echa mano inapropiadamente del agua, es decir, en déficit. Hay un déficit de agua. La gente no bebe agua. Esto se da principalmente en América, ¿verdad? Donde hay poca agua donde beber, porque se da en bolsas, por cierto, el agua potable. Raramente del grifo es potable y se da agua en bolsa. El agua en bolsa se calienta por el sol y es peor el remedio que la enfermedad porque suelta petróleo el agua a causa del plástico y entonces luego es malo, es tóxico. Esto es un drama en América. Aunque no quieran verlo y aunque quieran sustituir el agua con otras cosas y hacerse ilusiones que están bien hidratados, pero no lo están. Mucho menos si consumen alcohol y sustituyen el agua con el alcohol, cosa que los ignorantes suelen hacer, ¿verdad? No beben agua, pero beben cerveza, creyendo que con eso van a apagar la sed y que con eso van a estar hidratados. Todo lo contrario, deshidrata más. Y deshidrata y te hace perder fluidos de lo tuyo, de tu organismo. Entonces se da esta circunstancia, ¿verdad? En América, que también afecta a la higiene, ¿verdad? Por supuesto, porque tampoco hay muchas veces agua, no solamente potable, sino que hay poca agua para higiene, lo cual afecta a toda la cadena alimenticia o alimentaria. En esas dietas deficientes también participa, por ejemplo, África, porque África tiene una dieta para los niños, o ha tenido, yo creo que ya está mejor la cosa, pero los misioneros se encargaron de alimentar a los niños con gachas, que no faltaría el misionero que se quejara de la estupidez de los niños, cuando el misionero ha estado bien alimentado, fornido, ¿verdad? Y con proteínas. Y sin embargo a los niños les dispensaban gachas, con lo cual la atención del niño en clase y el rendimiento no era óptimo porque apenas le llegaba el pensamiento, ¿verdad? Porque el pensamiento exige un vigor y ese vigor por el déficit de proteína no lo tenían los niños, por lo cual no es que los niños fueran más tontos en África que en otros lares, sino que tenían menos ingesta de proteínas, ¿verdad? Entonces no podían desarrollar bien. De esto, pues poco a poco ya los misioneros y también los seculares se fueron dando cuenta de que cuanto mejor alimentaban a los niños, mejor rendimiento académico o escolar se agenciaban, ¿verdad? En América la dieta deficiente es una dieta descompensada en maíz porque comen maíz a punta pala y entonces esa ingesta de maíz les provoca deformidad e hinchazón. Entonces te encuentras con quistes de grasa en la nuca o con gente barrigona a causa del maíz que hoy en día está intervenido y que no es algo ni mucho menos natural, sino que está integrado por una serie de rémoras, de cosas no saludables con las cuales han sembrado para guardarlo de contaminación, pero han puesto sobre el maíz
cosas nocivas para la salud y principalmente pues esas cosas que hacen engordar y hacen al cuerpo deformarse. Por eso hay tanto indio en América deformado también, porque se alimentan mucho del maíz. Esto, por ejemplo, se da en México, que les gustan mucho las fajitas, los nachos y las tortitas, y de maíz, ¿verdad? Y esto deforma el cuerpo. Entonces, esa dieta deficiente, descompensada porque se alimentan demasiado de maíz, que una ingesta mínima, pues a lo mejor estaría bien, pero cuando la composición de su dieta es tan abundante en maíz, el cuerpo se deforma. Y en Asia también se da una dieta deficiente por el abuso que tienen del arroz, ¿verdad? Comen demasiado arroz, cosa que también le pasa a la población negra en América. Abusan del arroz para llenar la barriga porque es algo más económico. Y entonces todas estas series de dietas deficientes redundan en que los cerebros se quedan niños por falta de proteína, por falta de un desarrollo apropiado con una dieta equilibrada. Entonces los cerebros se quedan niños. Hay un desorden sexual, por consiguiente. El niño tiene desórdenes sexuales también porque ya inicia la pubertad y entonces tiene problemas en su entendimiento del mundo por medio de la sexualidad, ¿verdad? O intenta tapar su sexualidad o lo hace hipersexual, ¿verdad? Pero es por falta de un riego correcto a causa de una dieta correcta, ¿verdad? Son dietas deficientes que afectan al desarrollo cerebral de los niños. También no solamente afecta negativamente la dieta deficiente, sino también los excesos. Por ejemplo, los excesos de azúcar, ¿verdad? El exceso de azúcar también afecta. Y tanto en los excesos como en las dietas deficientes se tiene el resultado de que los cerebros se quedan niños, ¿verdad? Se quedan los cerebros niños y hay desórdenes sexuales. Por eso está el mundo lleno de ese tipo de gente, pueril y hipersexualizada o equivocada sexualmente. Entonces, dentro de estos excesos están el azúcar. No hay más que seguir la ruta del cacao y la caña con los cuales abusó Europa de América e instaló la esclavitud para sacar oro, plata, caña de azúcar y cacao. Y con eso se enriqueció el paladar de María Antonieta y compañía, ¿verdad? En las realezas europeas que se dieron fervientemente a la degustación de chocolate y cacao. Y hoy abundan las cafeterías en toda Europa que ya no hace falta que la producción sea en América, propiamente dicho, pero que sí en el principio, cuando lo trajeron de América el cacao, pues propiciaba que hubiera más esclavitud todavía, porque ponían a más esclavos negros en esas, ¿verdad? Para extraer la máxima cantidad de cacao a fin de que esos cerdos de la Ilustración estuvieran bien alimentados. Entonces también el azúcar está presente en las bebidas refrescantes, por supuesto. Es desaconsejable totalmente incluir en tu dieta bebidas supuestamente refrescantes. La bebida refrescante es el agua. Las demás, Coca-Cola, Pepsi, 7-Up, todo esto es ricamente azucarado, ricamente no, es la palabra, abundantemente azucarado. Y también se da el exceso de leche, ¿verdad? Leche en adultos, cuando la leche en toda la creación es para los cachorros, ¿verdad? Sin embargo, el hombre, después de que crece, bebe leche, con lo cual afecta negativamente a sus huesos, ¿verdad?
y a todo su cuerpo. También se da el exceso de sal, que se da el exceso de sal no afecta tanto a la tensión, sino que lo que más daño hace es el daño venoso y arterial, porque la sal se comporta como cristales. El exceso de los mariscos, ¿verdad? Esto es una ruta dentro de la clase alta, los mariscos. Bueno, pues el resultado es ácido úrico, porque los mariscos son los que se comen la basura del mar, son los cerdos del mar, ¿verdad? Que por cierto el cerdo también se ha mundializado. El cerdo es referencia, por ejemplo, el chicharrón en Puerto Rico en las Navidades, ¿verdad? Y bueno, y en todos, aquí en España, las tapas incluyen cerdo, la mayoría. Bueno, el cerdo se ha mundializado y Asia no se escapa, ¿verdad? Excepto en los países musulmanes. Pero casi que el cerdo se ha mundializado y pues el cerdo pues se come a sus propias crías, se come sus propias heces. Bueno, es lo más asqueroso que hay. De ahí viene la palabra guarro, ¿verdad? O cerdo. Eso es consabido ya. Y la cerveza también es otro exceso, como he dicho antes, muchas veces se busca el sustituto, la gente más ignorante de los lugareños pues se hacen acopio de cerveza creyendo que con eso se hidratan de alguna manera. Y la cerveza, por supuesto, también se ha mundializado desde su invento en Babilonia. Ahora, comparemos históricamente la actual alimentación, somos lo que comemos, con otras etapas en la historia. Verán, por ejemplo, los escritores antes eran menos prolíficos. Yo les he enseñado los excesos y las dietas deficientes, pero hoy, si nos alimentamos con conocimiento, podemos desarrollarnos mejor que ninguna generación en la historia, y les voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, los escritores eran menos prolíficos, aunque eran más de leer directamente en papel, pero eran menos prolíficos. De hecho, no falta la historia que ellos mismos te narran, que tienen que hacer paréntesis, que tienen que tomarse descansos y tardaban para escribir un libro mucho tiempo. ¿Por qué? Primero porque había peores medios. Antes de que se inventara, por ejemplo, la máquina de escribir, había menos medios, pero también es porque había peores dietas, ¿verdad? Salvo en el caso de los que tenían el conocimiento, por ejemplo, los amigos de Daniel y Daniel en Babilonia, deportados, ¿verdad? Allí ellos dicen, no, no me des solamente proteína, la proteína y la cerdada que coma el rey, sino que vamos a alimentarnos también de legumbres, y entonces estaban más lustrosos. Entonces la gente con conocimiento siempre se ha alimentado bien, y por eso de ahí su espíritu superior, de ahí su inteligencia superior. Entre los trabajadores también, comparando históricamente cómo han vivido la gente antes, los trabajadores desfallecían, sobre todo en la primera industrialización, en la primera etapa de la industrialización allá por el siglo XVIII, sobre todo en Inglaterra, los trabajadores desfallecían. ¿Por qué? Porque sus dietas eran deficientes o excesivas, o a veces las dos cosas. Y también, comparado a antes, la comida era más insípida antes que ahora. Ahora se le aporta un sabor que da la sal, pero que también da, por ejemplo, el picante. Y se juega con los sabores, con el ácido, con el amargo, con el dulce y con el salado. Se juega. Antes era más insípido, ¿verdad? Y también la producción y consumición local solamente era eso, consumición y producciones locales. De manera que cuando había un producto, si por ejemplo había una zona rica para el cultivo de habas, pues habas por la mañana, por la tarde y por la noche.
Ahora está, por supuesto, la dieta más diversificada, de manera que es mucho mejor. Entonces tenemos la llave para adquirir el mejor rendimiento humano que se ha tenido en la historia, eso por si no lo sabían. También se daba la circunstancia antes de que había una lactancia deficiente, cosa que ahora no tiene por qué haber. ¿Por qué antes era la lactancia deficiente? Porque se tenían muchos hijos y entonces se destetaba antes de tiempo. También había antes una tasa de mortalidad elevada en partos. Ahora, pues, es más difícil que una mujer muera en el parto o que muera el bebé. Es más difícil. Y también se daba antes que había mucho vestuario, la gente vestía con muchas capas, como las cebollas, ¿verdad? Pero había poca higiene, mucha ropa encima, pero poca higiene, lo cual repercutía en epidemias e infecciones. Entonces, en ese sentido, por supuesto, ya pueden ustedes comparar y vemos que somos verdaderamente privilegiados en este tiempo. Hoy hay productos globalizados, lo cual enriquece las dietas. Hay acceso a la mejor alimentación de la historia, a más sabor, más juego con los sabores, mejor cocina, por supuesto, porque hay más cocineros que nunca y mejores, y también los medios son mejores, porque las máquinas para el enfriar, para calentar, para hervir, para freír, para todo tipo de cocciones, pues son mejores, ¿verdad? Entonces, la conclusión es que al comer como dioses, al estar comiendo como dioses, si tenemos un poquito de conocimiento en el día de hoy, tendremos mejor desempeño laboral y también mejor desempeño sexual. Mejor desempeño sexual en cuanto podemos pensar mejor, llevar el sexo al intelecto, porque tamizarlo con el intelecto, ¿verdad? No ser como esos niños que se desordenan en la pubertad. Y con el intelecto, el sexo, por supuesto, da mejor, se desarrolla mejor, se emplea mejor uno en el ámbito sexual porque mejora con una correcta alimentación, sobre todo con beber agua. Entonces, al comer como dioses, mejor desempeño laboral, sexual e intelectual de todos, si adquirimos el conocimiento necesario. Hay gente que sigue deformándose su cuerpo, ¿verdad? Y que también organiza su vida en lo que el sistema le dice, idolátrico, ¿verdad? Con lo cual, si el mundo no hace campañas en contra del cerdo porque beneficia la economía del país, pues ellos se siguen creyendo todavía, autoengañándose que el cerdo es bueno o el marisco, ¿verdad? Entonces, como estamos mejor comiendo que nunca, tenemos una mayor sensación de satisfacción. Esa sensación de satisfacción probablemente no la haya tenido como nosotros ninguna generación en la historia. Tenemos una sensación de satisfacción y eso hay que agradecerlo, porque así te sientes doblemente satisfecho. También, como he dicho antes, que el aprendizaje es mucho más fácil, ¿verdad? Ya no hay personas tontas, hay personas ignorantes. Y hay personas que quieren nadar en la ignorancia, pero el aprendizaje con una dieta equilibrada es mucho más fácil. Si nos atestamos de cerdo, de marisco y de una alimentación incorrecta, por no decir que en otros lares se alimentan de serpientes, de escorpiones, de ratas, bueno, lo peor. Entonces, si tenemos una alimentación correcta, el aprendizaje va a ser mucho más fácil, con lo cual va a redundar en que cada vez nos vamos a alimentar mejor, a refinar nuestro propio cuerpo de manera que nuestro cuerpo exprese ese lustre que hay en nuestro interior por la correcta alimentación, ¿verdad? Un correcto espíritu, un correcto intelecto. Entonces ya no hay hambre, ya lo que hay en este siglo ya prácticamente, con mucho respeto para todos,
pero en este siglo ya casi que no hay hambre. Lo que hay es ignorancia. Porque ya lo adelantaba el profeta Amós en Amós 8, 11 y 12, profetizó de que la gente postrera tendría hambre y sed, pero no hambre y sed por comida y bebida, sino por oír la palabra del bendito sea, es decir, por adquirir el conocimiento verdadero. Shalom, shalom, besos y abrazos, mucho gusto.